Dios les bendiga en esta hora. Qué bendición podernos dirigir a ustedes una vez más para recibir nuestro discipulado y de esa manera poder ir nosotros creciendo en nuestro estilo de vida, en nuestro crecimiento de lo que el Señor quiere de una iglesia santa, gloriosa, sin mancha. Y gracias a Dios que hemos estado trabajando ya fuertemente sobre el discipulado y ya trabajando con el manual 2 del carácter, y hemos estado viendo estas lecciones en este tiempo tan bendecido de parte del Señor. Es un privilegio llegar hacia ustedes y la bendición que provoca en mi corazón el hecho de poder estar comunicándome con ustedes, adiestrándolos, discipulándolos y llevándolos a ese estilo de vida que el Señor quiere que nosotros tengamos. En esta hora nos toca compartir la lección número 5 de nuestro manual El Carácter. Así que hoy vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, poder bendecir a toda misión cristiana en el Calvario en todo el mundo a través de internet. Señor, que esta señal llegue y pueda ser vista en muchas partes, Señor. Te lo he pedido muchas veces para la edificación de la iglesia, para que tu iglesia tenga, Señor, el estilo de vida del reino que tú quieres que tengamos. Te adamamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy compartiremos el tema factores que influyen, pero que no determinan el carácter de una persona. Factores que influyen, pero que no determinan el carácter de una persona. Y en las preguntas para reflexionar, hoy tenemos 3 preguntas. La primera es: ¿crees que el pecado es determinante en nuestro carácter? La segunda pregunta: ¿crees que la carne puede dominar nuestro carácter? Y la tercera pregunta: ¿por qué crees que a pesar de tener la misma herencia genética, hombres como Enoc, Jacob o Job y Daniel pudieron vivir en santidad? Repito esta pregunta: ¿por qué crees que a pesar de tener la misma herencia genética, hombres como Enoc, Job y Daniel pudieron vivir en santidad? El texto para memorizar hoy es muy importante. Recuerde que las preguntas deben hacerlas en el discipulado y nos servirán de referencia para ver si los discípulos han leído la enseñanza, si han tenido el tiempo de escudriñar, de leer, y ahí nos daremos cuenta en sus respuestas si ellos ya entraron en ese tema. Por eso es importante para nosotros hacer las preguntas para ver qué piensan los discípulos a los cuales estamos enseñando. En el texto a memorizar encontramos en Primera de Pedro 1:18. Vamos a las escrituras y vamos a buscar ahí Primera de Pedro 1:18. Dice la escritura de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Quiero que por favor repitamos una vez más. Recuerde que el texto para memorizar no es solamente para tener un dato en nuestra memoria, sino para que al estarlo memorizando y al estarlo ejecutando, en ese momento se hace parte de nuestra vida, ya como un estilo de vida. Es un principio que ya en mí se ha establecido para poderlo vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Primera de Pedro 1:18. Me gustaría que volviéramos a repetir esta parte de la escritura para que nos vaya quedando claro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Cuando entendemos que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, tenemos que tener muy claro nosotros que ahora tenemos un nuevo estilo de vida en el reino. Tenemos una nueva creación en nosotros. Somos nuevas criaturas y por lo tanto somos llamados a tener el estilo de vida del reino de Dios. Por eso es importante para nosotros hoy poder estudiar para llegar a un entendimiento de lo que Dios quiere con nosotros en este tema. Factores que influyen pero que no determinan el carácter de una persona. En el contenido de la lección, la herencia genética. Vamos a hablar de la herencia genética. Cuando Adán y Eva pecaron, aún sus genes fueron afectados. Desde entonces todos sus descendientes, oiga bien, heredamos una naturaleza pecaminosa, a la que la Biblia, las Escrituras, le llama la carne. Todos nacemos con esa naturaleza, con esa fortísima influencia interna a pecar. Pero a pesar que todos hemos pecado, oiga bien, no estamos condenados a ser vencidos por el pecado. Pues además de la realidad del pecado y de la carne, está la realidad del Señor, quien está cercano a los que le invocan para salvarlos y hacerlos vencedores sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es errar en el blanco, es desobediencia a los mandamientos de Dios y a los principios de Dios. Por eso es importante entender que desde Adán hasta la fecha, hasta en este tiempo, todos los que nacen con esa naturaleza pecaminosa. Y todo ser humano que nace ya trae los genes que lo llevan a pecar. Por eso es importante entender que para esto apareció el Hijo de Dios, para acercarnos a Él y salvarnos de esa naturaleza pecaminosa. Ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús sobre esa naturaleza pecaminosa. Por eso es importante que nosotros comprendamos hoy que no estamos sujetos a esa realidad pecaminosa que estuvimos en otro tiempo, pero que ahora somos libres en el nombre de Cristo Jesús, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Qué interesante entonces para nosotros hoy es poder ver esa herencia. Esa herencia de pecado ya no es nuestra herencia para los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. La herencia que tenemos ahora es la herencia de Cristo en nosotros. Los genes no del pecado, sino los genes de la santidad, de la perfección, de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Ahora, esto es lo que podemos constatar en la vida de tantos hombres que vivieron en santidad a pesar de tener la misma herencia genética.
de todos los seres humanos. Voy a mencionar algunos hombres que la Escritura menciona para que entendamos nosotros que a pesar de esa naturaleza pecaminosa, a pesar de tener esa herencia genética, ellos lograron vivir en santidad. Dice la Escritura hablando de Abel. ¿Quién era Abel? Si usted recuerda, la Escritura nos habla de Abel, el que era hijo de Adán, junto con Caín. Y la Escritura nos habla a nosotros de que Dios vio el corazón de Abel y recibió su ofrenda, como lo encontramos ahí en Hebreos 11:4, que la Escritura nos menciona sobre este personaje. Dice, por la fe, dice, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Oiga bien esa palabra, era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cómo era Abel? Era justo, a pesar de tener la naturaleza y los genes del padre Adán. Él fue hallado justo delante de Dios. Ahora vea esto, encontramos también a Enoc. Enoc, ¿qué nos habla la Escritura acerca de Enoc? Aquí en el versículo 5 dice, del capítulo 11 de Hebreos, dice, por la fe Enoc fue traspuesto, dice, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Hay otros personajes más, como Noé. Noé, dice la Escritura aquí en Génesis capítulo 6, nos habla acerca de el panorama, de la situación en la cual se encontraba Noé, y que pudieron influenciarlo a ser malo, a ser como los demás hombres, pero él, la Escritura da testimonio de Noé, que no era diferente. Vea por favor en Génesis 6, verso 8 y 9, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Si usted lee unos versículos anteriores, se dará cuenta de la maldad, de la crisis moral que se estaba viviendo. Había un desbordar de pecado, de maldad, pero esto no influenció la vida de Noé. Al contrario, él fue hallado justo delante de Dios, perfecto, fue hallado como alguien que caminó con Dios, pero también dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Tenemos el caso de Job también. Todos conocemos la historia de Job y sabemos lo difícil, las pruebas que tuvo que soportar Job, pero ¿por qué las pudo soportar? ¿Por qué pudo mantenerse? ¿Por qué pudo mantener su integridad delante de Dios? Dice la Escritura aquí en Job 1:1, dice, hubo en tierra de Uz, que dice, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, y dice, y apartado de qué es, del mal. Ahora, estas son características de hombres que no influenciaron las circunstancias ni determinaron la situación en las que vivieron para la formación de su carácter. No, ellos tuvieron
a bien mantenerse bajo el temor de Dios, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos. Ahora, uno más, dos más, Samuel. Ahí encontramos nosotros, en primer libro de Samuel, encontraremos nosotros quién era Samuel. Vea, a mí me interesa mucho que vaya a la escritura, y como aquí hay, en esta enseñanza, hay que agregar algunos pasajes bíblicos donde se evidencie que estos hombres eran justos ante Dios. Son los textos que yo le estoy dando. Ahí no se encuentran en su estudio, pero usted debe irlos tomando en cuenta para poderlos agregar a su enseñanza y de esa manera poderlas compartir a sus discípulos. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice así, hablando de Samuel: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué importante es entonces notar, pero no solamente dice eso de Samuel. Dice en el verso 21, y Jehová volvió a aparecerse en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Estos hombres fueron hallados justos, fueron hallados con evidencias de que, a pesar que en su alrededor había pecado, había falta de temor de Jehová, la gente vivía de acuerdo a sus propósitos, no al propósito de Dios. Estos hombres determinaron, estos hombres se apartaron, se consagraron a Dios, y por eso Dios hace mención de ellos, haciendo ver sus características, haciendo ver y evidenciar que estos hombres se mantuvieron justos delante de Dios. Ahora, hay uno más que me llama la atención, y es Daniel. Vamos a ver ahí, por favor, en Daniel, este hombre al cual Dios también da testimonio. Y lo lindo es que todo lo que estoy diciendo lo encontramos en las Escrituras. No estoy inventando nada, ni me estoy imaginando nada. Es justamente lo que la Escritura evidencia de cada uno de estos varones, como Abel, Enoc, Noé, Job, Samuel y ahora Daniel. Vea lo que dice en el capítulo 1, verso 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligasen a contaminarse. Verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Estos hombres, la Escritura evidencia de que fueron justos, que fueron rectos, fueron temerosos de Dios, apartados del mal, que a pesar de lo que ocurría a su alrededor, ellos se mantuvieron bajo el temor de Dios, guardaron su integridad. Hay otro pasaje hablando de Daniel para que podamos ver un poquito más en el capítulo 6 cómo era Daniel. Mire lo que dice, pero Daniel 6, verso 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero escuche esto, por favor, escuche.
mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué maravilloso ver estos personajes de la Escritura que podemos hoy evidenciar que aunque estuvieron en situaciones en las cuales nadie los miraba, nadie podía decirles que estaban fallando en la ley de su Dios o que estaban fuera del temor de Dios, a pesar de estar en otros países o a pesar de las circunstancias a su alrededor, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Factores que influyen, pero que no determinan, ¿qué dijimos? No determinan el carácter de una persona. Ahora, veamos un punto más, la crianza. Cuando hablamos de la crianza, este factor es de tremenda importancia en la formación del carácter de un niño, la crianza, cómo nos criaron. Desde el día de su nacimiento y especialmente entre los 5 y 6 años, se forma el carácter de una persona. La responsabilidad educadora de los padres es fundamental. A pesar de la importancia de este factor que influye enormemente, el carácter no lo determina definitivamente, más que por argumentos. Esto también se puede constatar por ejemplos, tantos bíblicos como de la vida real antigua o contemporánea. Déjeme explicárselo de esta manera. Tenemos el caso de el ejemplo de Caín y Abel. Tuvieron la misma herencia genética y la misma crianza. Sin embargo, la Escritura nos muestra que fueron diferentes. ¿Se da cuenta? Aún en la crianza esto influye, pero no determina en su totalidad la formación del carácter de una persona. Dios habla específicamente de quién fue Caín y quién fue Abel. Hubo diferencia, tenían los mismos genes, eran de los mismos padres, pero tenían diferente carácter. Ahora, veamos los modelos más cercanos. Este es otro factor que influye principalmente de los padres y hermanos mayores, también de amigos y de compañeros. Por eso es que la Escritura nos habla en 1 de Pedro 1:18 diciendo, sabiendo que fuisteis, ¿qué dice? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres. Con frecuencia la manera equivocada de vivir se transmite por varias generaciones. Entonces caemos en aquello que decimos, es que yo me parezco a mi mamá, es que yo me parezco a mi papá, es que yo tengo el carácter de mi abuelo, yo tengo la forma de mi abuela y mi tatarabuelo era de una forma y por eso es que yo soy así. Déjeme decirle, nosotros en Cristo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, que aunque ellos quisieron lo mejor e hicieron su mayor esfuerzo e hicieron las cosas como ellos creían convenientes, déjeme decirle, el estilo de vida, el carácter que usted y yo debemos tener es el estilo de vida de Cristo aquí en la tierra. Por eso es importante entender que esos genes fueron cortados, esa naturaleza fue cortada y usted y yo no podemos seguir viviendo en la tradición generacional, así como fue mi tatarabuelo, mi abuelo, mi padre, ahora soy yo y así deben de ser mis hijos. Eso es cortado por Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Por lo tanto, ahora nosotros podemos manifestar un estilo de vida del reino de acuerdo a la vida de Cristo. En Proverbios 1, verso 10 y 9,
hay algo en lo que Salomón aconseja. Yo quisiera que por favor vayamos allá a la escritura y veamos ahí en Proverbios capítulo 1, por favor, Proverbios 1, versículo 10 al 19. Leeremos algunos. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? No consientas, no lo consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, parecieran palabras de este tiempo, ¿verdad? Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en sus abismos. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todas sus bolsas. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Mire qué tremendo este proverbio para que nos apartemos. El consejo de Salomón a su hijo es a no dejarse llevar por las malas compañías. Qué tremendo, porque esto puede influenciar, pero puede apartarnos también de Dios. Por eso es importante apartar nuestros pies de lo que ellos hacen, de lo que ellos practican. Otra vez debemos señalar que este factor influye, pero no determina tu carácter. ¿Hay algunos ejemplos bíblicos? Claro que sí. Isaac, mire pues, le voy a dar unos ejemplos que le van a dejar a usted pensando un momento. Isaac se dejó influir por un mal ejemplo. Escuche bien, el ejemplo de Abraham. Cuando mintió Abraham sobre su esposa, y él, hablando de Isaac, repitió el mismo error que su padre. Dijo exactamente las mismas palabras: mi hermana es, así como dijo Abraham, así dijo su hijo. O sea, esa influencia del mal ejemplo tuvo que ver también con Isaac. Pero mire, Samuel nos habla de otro personaje de Samuel. No se dejó influir por los malos ejemplos de los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Elí era el sumo sacerdote. Y sus hijos, dice la escritura, vivían mal, tenían mal testimonio, pecaban delante de la gente. La gente ya los había señalado, ya ellos tenían mal testimonio de su sacerdocio. Pero Samuel, aunque estuvo cerca de ellos y a la par de Elí, él no se dejó influenciar. Él se mantuvo temeroso de Dios y apartado del mal. Pero los hijos de Samuel, mire qué contraste, ¿verdad? Le voy a mencionar algo más. Pero los hijos de Samuel, ya no estoy hablando de los hijos de Elí, ahora estoy hablando de los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel no siguieron el buen ejemplo de su padre. ¡Qué tremendo! Entonces, factores que influyen pero que no determinan en el carácter de una persona. Vemos a un padre dando buen ejemplo y sus hijos haciéndolo mal. Ahora, veamos uno más. Judas Iscariote no siguió el buen ejemplo de Jesús mismo y de sus 11 compañeros. Él se convirtió en traidor, traicionó a Jesús. Con un beso lo traiciona, lo entrega. Qué tremendo. 3 años y medio de andar con Jesús y no aprendió el buen ejemplo de Cristo. Mire qué tremendo. Esos son algunos ejemplos para que vayamos viendo
sobre este tema. Factores que determinan, que influyen, pero que no determinan la formación del carácter. Ahora, el medio ambiente. Hablemos del medio ambiente, de la cultura y la sociedad. Eso tiene que ver con familia, tiene que ver con el barrio, tiene que ver con la escuela, tiene que ver con el lugar de trabajo, la ciudad, la raza, la sociedad, el mundo, la época, etcétera. Son otros factores que influyen grandemente en el carácter de una persona, pero no lo determinan. Fíjense qué tremendo. Es que yo nací en esa familia de mala reputación. Es que en mi barrio todos vivimos mal, todos somos malos. Mire qué tremendo. La escuela, en la escuela es donde se aprenden las peores cosas. En el trabajo, bueno, en el trabajo, ¿quién me conoce? Puedo vivir como yo quiero y me pueden influenciar a hacer cosas. Pero déjeme decirle, aún en medio de todo esto, hay un ejemplo bíblico. En medio de una generación súper corrompida, dice las Escrituras, y perversa, Noé y su familia vivieron en santidad. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Ahora, las circunstancias adversas, las pruebas, las injusticias de los principados, potestades y las huestes de maldad, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alguien podría decir entonces que en las circunstancias adversas, que las pruebas, los sufrimientos, las dificultades serias no nos obligan a volvernos malos o amargados. Puede ser excelentes oportunidades para crecer y tener un carácter bien formado. José, hijo de Jacob, vivió circunstancias adversas, pero no se dejó afectar por ellas. Tenemos un factor más, y es Satanás y sus demonios. Ya vimos varias cosas que nos están enseñando lo que hemos estado viendo, factores que influyen, pero que no determinan el carácter de una persona. Veamos ahora este último factor, Satanás y sus demonios. Es poderosa la influencia de los principados y de las potestades y las huestes de maldad, pero dice la Escritura que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios por ello. El ejemplo de la Escritura lo encontramos aquí, Ananías y Zafira. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Eso lo encontramos aquí en Hebreos 5:3. A pesar de tantas cosas que pudieran influenciar nuestra vida, vemos los ejemplos bíblicos en los cuales personas con la misma tendencia sobresalen por su santidad. A pesar de las circunstancias, debemos permanecer fieles en santidad y tener bien formado nuestro carácter. Cuando hablamos nosotros de Ananías y Zafira, vemos claramente que Satanás llenó el corazón de ellos. Esta misma expresión llenó es la misma expresión que usa Pablo para decir: no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero ¿de qué se llenó Ananías y Zafira? ¿Se llenó de qué? De Satanás, dice la palabra. ¿Y cuál fue la evidencia? Pues mintieron. Ahora, esto es importante porque en la Escritura encontramos hombres y mujeres que se determinaron a que su carácter fuera bien formado.
en medio de circunstancias y situaciones que se presentaron. Para ellos eran oportunidades de mantenerse firmes, fieles, rectos, temerosos de Dios, a pesar de esos genes, a pesar de esa naturaleza. Ahora nosotros tenemos los genes del Padre, tenemos la naturaleza del Padre, la simiente del Padre. Eso es lo que debe crecer en nosotros ahora, el estilo de vida del reino, aplicando los principios del reino en nuestra vida y poniéndolos por obra, los mandamientos, los decretos, para que se conviertan en principios y en un estilo de vida, para que podamos manifestar la gloria de Cristo aquí en la tierra. En la evaluación encontramos nosotros varias preguntas, pero recuerde, en las recomendaciones es importante hacer mención de las recomendaciones. Yo quiero leerla literalmente porque es una recomendación. A pesar de tantas cosas que pueden influenciar nuestra vida, vemos los ejemplos bíblicos en los cuales personas con la misma tendencia sobresalen por su santidad. La santidad, a pesar de las circunstancias, debemos permanecer como santos, fieles y tener bien formado nuestro carácter. La santidad habla de nuestro carácter. En la evaluación, 5 preguntas. La primera dice: ¿desde dónde viene la herencia pecaminosa denominada carne? La respuesta es: desde que Adán y Eva pecaron. Segunda pregunta: ¿por qué crees que a pesar de que Caín y Abel tuvieron la misma herencia genética y la misma crianza, fueron diferentes? La respuesta es: porque a pesar de que este factor influye enormemente, no determina su carácter. Por eso es que fueron diferentes. Pregunta número 3. ¿Por qué podemos decir que los modelos cercanos, como padres, hermanos mayores, son de gran influencia? La respuesta es: muchas veces la manera de vivir equivocada se transmite por varias generaciones. Esa es la respuesta. Pregunta número 4. Las pruebas, injusticias, sufrimientos, dificultades serias son una excelente oportunidad. ¿Para qué? Para crecer y tener un carácter bien formado. Y la pregunta número 5. Aunque sabemos que es poderosa la influencia de los principados, potestades y las huestes de maldad, ¿sabemos qué? ¿Qué es lo que sabemos? La respuesta es: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Qué importante es para nosotros hoy haber visto esta enseñanza y entender que Dios quiere de nosotros cada día la formación de nuestro carácter, que podamos alcanzar aquello que el Señor, por lo cual el Señor nos alcanzó, y que podamos manifestar en esta tierra la gloria de Cristo, la presencia de Cristo, con su estilo de vida, su carácter, sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes, que realmente esto esté siendo reflejado en nuestra vida. Le animo para que al estudiar estas enseñanzas usted pueda aplicarlas a su vida, y entonces usted irá en el proceso de perfeccionamiento. Lo bendigo. Hasta la próxima.